No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que somos pocos, así que les voy a contar íntegramente las noticias, no así en la parte cultural, donde afortunadamente Ana estará aquí para hacerme compañía, y les hablo como de costumbre del conflicto de Oriente Medio, Anápolis, hablaremos también de los judíos en Irán, que han llegado a Israel hace un par de días. También hablamos a continuación de antisemitismo, para no ser originales, y hablaremos de la reconstrucción del cementerio de Varsovia. Les empiezo contando que el primer ministro israelí, Ehud Olmert, y el presidente palestino Mahmoud Abbas tienen previsto reunirse hoy para intentar resolver la crisis suscitada por la intención de Israel de continuar construyendo nuevas casas en Jerusalén Este. El encuentro es el primero desde que se reanudaron las conversaciones a raíz de la conferencia de Anápolis, y en una cita en la que, si recuerdan, ambos dirigentes se comprometieron a trabajar para conseguir un acuerdo de paz antes de finales del 2008. Los palestinos han condicionado los progresos de la negociación a la cancelación por parte de Israel de la construcción de 307 casas en el barrio de Harumá, en Jerusalén Este. El plan de expansión fue anunciado inmediatamente después de la cumbre e Israel insiste en que no viola sus compromisos, ya que no están construyendo en los asentamientos en Cisjordania, ya que el barrio estaría situado en la zona que Israel reclama para sí. La comunidad internacional no termina de estar de acuerdo. Y, por cierto, hablando de la conferencia de Anápolis, una encuesta publicada ayer revela que el 74% de los israelíes y el 59% de los palestinos cree que Anápolis fue un fracaso. Según este sondeo fue publicado ayer, realizado por el Centro Truman de la Universidad Hebrea de Jerusalén y Palestinian Center for Policy and Survey Research, y fue realizado sobre una muestra de 1.270 palestinos, 564 israelíes, y tiene un margen de error del 4%, y nos da una idea del hartazgo y del cansancio que se está viviendo en la zona. Más cosas. El ministro israelí de Defensa se reunió el miércoles, Ehud Barak, se reunió el miércoles en Sharm el Sheikh con el presidente egipcio, con Hosni Mubarak, en un momento de tensión en las relaciones entre Israel y Egipto, dado el contrabando de armas que se realiza desde Egipto precisamente hacia la Franja de Gaza y que luego son usadas para disparar contra Israel. Dijeron que cooperarán en la lucha contra el terrorismo y contra el tráfico de armas. Así lo manifestaron Ehud Barak y el presidente tras la reunión. Barak negó que Israel estuviera haciendo presión en Estados Unidos para que, a su vez, en Estados Unidos presionara a Israel. Y Egipto, por su parte, se mostró muy enfadado con las declaraciones de la ministra israelí de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni, que calificó de problemática la acción de las fuerzas egipcias para impedir el contrabando de armas. Más. Irán. Unos 40 judíos iraníes llegaron el martes a Israel para iniciar nuevas vidas, para escapar de un país que, como saben, grita a los cuatro vientos, a quien lo quiera escuchar, que quieren hacer desaparecer a Israel del mapa. Las autoridades israelíes explicaron que el vuelo fue secreto y que se realizó a través de un tercer país al que declinaron identificar. Cada inmigrante recibirá el equivalente de $10.000 de la Asociación Internacional de Cristianos Judíos, que es una agrupación de caridad que recauda fondos de sectores evangélicos. El director del grupo, el rabino Yehiel Eckstein, dijo que los 25.000 judíos iraníes corren peligro. Recuerda las palabras de Mahmoud Ahmadinejad y ya habló de ese régimen fundamentalista que además niega el holocausto. Por cierto, hablando de Mahmoud Ahmadinejad, nuevo escándalo, en este caso firmado por Diego Armando Maradona, que siempre tiene algo que decir, y en esta ocasión dijo que quiere conocer a Ahmadinejad, al que considera un nuevo Hugo Chávez o un Fidel Castro. Hay que decirlo que desde el punto de vista de Maradona esto es un verdadero elogio. Hizo estas declaraciones el fin de semana pasado, lo que ha despertado la indignación y críticas por parte de la comunidad judía y también
pues tanto de izquierdas y derechas. Este exjugador lo manifestó al encargado de negocios de Irán en Buenos Aires, a Mohsen Baharvan, quien lo visitó después del partido de Showball del sábado. El comentario provocó, además del repudio de la Agencia Judicial Nacional, también la DAIA informó al diario Clarín que tenía previsto tratar el tema para ver si adopta alguna medida legal contra el exfutbolista. Hay que recordar que la máxima representación iraní en Buenos Aires es precisamente este Baharvan, encargado de negocios, ya que es a lo que se limita la relación entre Argentina Irán, y que también hay que recordar que está el caso de la AMIA de fondo y que están esperando algún tipo de aclaración sobre la participación de Irán en ese atentado sangriento. Antisemitismo en Francia. El sábado pasado un joven resultó herido, un joven judío de 17 años. Fue atacado por unos 20 hombres. Afortunadamente, un transeúnte logró alejar a los agresores. Hay que destacar que un transeúnte logró alejar a unos 20 hombres que estaban golpeando a este muchacho de 17 años. Según los testigos, algunos de los atacantes eran de origen africano, otros árabes, y bueno, lo atacaron sin mediar ninguna palabra. A pesar de la gravedad del episodio, el joven tuvo que recibir atención médica y psicológica. Logró identificar a uno de los agresores, pero como decíamos, a pesar de la gravedad del episodio, pues no fue informado por la prensa local y se tardó bastante en dar la información de lo que había sucedido. Al parecer, sorprendió bastante al director del departamento de la Aliá de la agencia judía, ya que dijo que desde la elección del presidente Nicolás Sarkozy han disminuido considerablemente los episodios de antisemitismo en el país. Por el momento, la comunidad judía francesa espera ver cómo se desarrollan los acontecimientos y la investigación, y esperan que este no sea el comienzo de una nueva ola de antisemitismo. Más, Polonia. Están reconstruyendo los archivos del cementerio judío de Varsovia, que fueron quemados por los nazis. Son expedientes y documentos del siglo XIX que fueron destruidos en el 43. Hasta el momento ya se ha completado la información de 60.000 de las 250.000 tumbas. El director del cementerio judío de Varsovia empezó en el 2003 a documentar la información de cada una de las tumbas y dice que espera terminar el proyecto en 2012. Y dejamos aquí esta primera parte informativa tan solitaria y venimos a que alguien nos haga un poco de compañía, y no es ni nada más ni nada menos que Ana. Hola, Masha. Ana, ¿qué tal? Qué alegría verte por aquí. Igualmente. ¿Qué me traes? Pues primero te cuento sobre un nuevo libro. Es una biografía que se llama Herodes el Grande. La escribió el señor Antonio Piñero, que es catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, esa noticia es un poco navideña, ¿no? Porque sabes que en la época de Herodes se habla que nació Jesucristo. Y él habla sobre todo de dos acontecimientos que son el asesinato de los menores de 2 años y la llegada de los Reyes Magos, que ya casi estamos en eso. Y bueno, lo que él dice en este libro es que estas son leyendas urbanas cristianas, o sea que ni uno ni el otro nunca sucedió. Que los Reyes Magos no existen, más o menos viene a decir, ¿no? Exacto. Bueno, está bien que venga un científico a probarlo. Había que comprobarlo. Y también que la fama de Herodes, esa de que era un sanguinario y que había provocado la matanza de los inocentes y todo. Que eso dice que efectivamente era un hombre muy malo, que mataba a mucha gente, o sea, tampoco era así un ángel, pero digamos que este crimen específico... Esto de matar a todos los niños, por lo cual tuvieron que huir... Bueno. Ese no. Bueno, pues ya, una cosita menos. Más cosas. Sigo. Una cosa que sucede en estos días en París. Hay un joven fotógrafo francés conocido como JR, que colgó en las afueras del Centro de Arte Contemporáneo, el Centro Pompidou en París, colgó una serie de fotografías enormes, así en los muros, parte de un proyecto que se llama Cara a Cara, donde se ven caras de judíos y palestinos. Él el año pasado estuvo por Israel tomando fotos de la gente y les pidió a todos que hagan una cara así chistosa o de miedo, así algunas caras.
y todas están así en close-up, ahí en los paredes, y lo que quiere demostrar es que cuando las ves no puedes distinguir, o sea, no sabes quién es quién, no puedes decir quién es judío. Te refieres a un primer plano. Eso. Te sale muy globalizado el lenguaje, pero un primerísimo plano, sí. ¿Dónde se puede ver esto? En París, en el centro Pompidou. Bueno, pues realmente suena bastante bien. Más cositas. Y por último, una exposición que se inauguró la semana pasada en la Knesset, en el Parlamento de Israel en Jerusalén. Es una exposición sobre Aristides de Sousa Mendes, que era un cónsul portugués en Bordeaux en la época de la Segunda Guerra Mundial. La exposición se llama El Ángel de Bordeaux. Él ya está declarado por Yad Vashem como justo entre las naciones. Tiene una historia muy interesante y muy poco conocida, porque Portugal, pues el gobierno dio instrucciones muy claras de no visar a nadie, sobre todo cuando todos los judíos empezaron a querer huir de París, por ejemplo, y empezaron a intentar llegar hasta Portugal, y él, a pesar de estas instrucciones, pues dio miles y miles de visas sin cobrar a nadie y salvó a decenas de miles de judíos y de refugiados de todo tipo. Entonces hay una exposición que cuenta su historia, que parece muy interesante. Desde luego. ¿Dónde es esta exposición? En la Knesset, en el Parlamento israelí, y después se presentará en Yad Vashem también. La lleven también a Portugal, para que vean los portugueses. Deberían. Lo que había gente buena, justos entre las naciones, y lo que hacía el gobierno en general. Bueno, Ana, gracias. Gracias, Muchas gracias. Masha. Espero que estés mañana, que si no me siento muy solita. Voy a estar. Vale. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, chao. Hasta luego, gracias a ustedes también por estar ahí, y hasta mañana. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo, marcado como la jornada de ayer, por el asesinato de Benazir Bhutto, la ex primer ministra pakistaní, asesinada en lo que ha sido calificado de tragedia para el país. Hablaremos de esto, también les vamos a hablar de Israel, de la reunión de Olmert y Abbas, de Turquía, que teme que Israel le reste apoyo a sus operaciones contra los kurdos, de la causa AMIA en el Comité Judío Americano, del balance del Comité Judío Americano. Les hablaremos de un diario económico, bueno, más que de un diario económico, de una sinagoga con cajero automático para hacer donaciones, y también seguiremos hablando de Maradona y de Mahmoud Ahmadinejad. Les cuento, para empezar, bueno, lo que marcó la jornada de ayer fue la muerte, el asesinato de Benazir Bhutto, que fue asesinada en lo que fue calificado por el ex primer ministro pakistaní Nawaz Sharif de tragedia para el país. Y bueno, ella estaba en un mitin, y al salir del mitin fue asesinada. Hubo bastantes más muertos, algunos daban la cifra de 25 muertos al cierre de esta edición, otros lo dejaban solamente en 25. El caso es que las reacciones internacionales llegaron de todas partes, y por ejemplo el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, envió un telegrama al jefe de Estado pakistaní, a Pervez Musharraf, condenando el atentado que costó la vida de esta ex primer ministro y mostrando sus condolencias en un momento de indignación y profundo dolor. Zapatero expresa a Musharraf la más firme condena ante el salvaje atentado terrorista y pide al jefe del Ejecutivo pakistaní que traslade las condolencias del pueblo y del gobierno españoles a las víctimas del crimen y sus familiares. También el Vaticano, la India, Rusia, bueno, de todos los países, Francia, evidentemente, de todos los lugares, llegaron condenas a este asesinato a 2 semanas de las elecciones. Hablamos de esto desde Israel, y aquí Israel, comenta nuestro corresponsal, al ser Pakistán un país con energía atómica, con bomba atómica, pues da mucho miedo saber en qué manos puede caer la bomba en estos momentos. Con Salem Erguien desde Israel les recomiendo nuestra conversación. Hablamos de esto. También hablamos de la reunión entre Olmert y Abbas, que tuvo lugar ayer para relanzar una vez más los encuentros después de la cumbre de Anápolis, con lo cual no nos vamos a prolongar mucho en algo que pueden escuchar con más detenimiento en un programa específico. Les cuento, eso sí, que Turquía, según el diario Haaretz, Turquía estaría pendiente ahora mismo de cómo ven Israel y Estados Unidos
Unidos sus operaciones contra los kurdos que están actuando en el norte de Irak. Según las fuentes, Turquía estaría siguiendo muy de cerca los pasos y las declaraciones formuladas por Israel, ya que tienen miedo que Jerusalén no apoye la acción contra los que ellos llaman terroristas kurdos, ya que ellos necesitan ahora mismo mucho apoyo. Turquía tiene sospechas alimentadas por la historia, decía Haaretz, ya que Israel ayudó a los kurdos en sus guerras en Irak durante los años 60 y 70. Y por otra parte, el periódico israelí destaca que hay informes recientes de que empresas israelíes participan en la venta de equipo militar y de asistencia a la administración autónoma kurda en el norte iraquí. Mientras tanto, personal de las industrias aeroespaciales de Israel, que operan vehículos aéreos no tripulados, participaban en operaciones militares turcas contra los militantes del PKK en el norte de Irak, según los informes de Turquía. En fin, el tema es que en estos momentos hay una ofensiva nueva de Turquía contra los terroristas del PKK, y cuál es la actitud de Estados Unidos y de Israel los tiene muy preocupados. Comité Judío Americano, otro tema, hizo en una Asamblea General de Interpol, reconoció que en su última balance del año que la votación en la Asamblea General de Interpol sobre los iraníes implicados en el atentado contra la AMIA y la asunción de la presidencia Cristina Fernández de Kirchner, según ellos, son dos de los sucesos más importantes del 2007. En un comunicado que difundieron el 26, el American Jewish Committee sostuvo que uno de los acontecimientos del año fue el esfuerzo global para ayudar al gobierno argentino en su victoria sobre Irán por el caso del atentado a la AMIA en la Asamblea General de Interpol. Una votación que, si recuerdan, permitió elevar a circular roja los pedidos de captura de 5 iraníes y a un libanés acusados de haber hecho volar el edificio de la Mutual Judía. También destacó el American Jewish Committee, entre las incontables reuniones con líderes diplomáticos, políticos, civiles, religiosos de todo el mundo, la invitación recibida por el American Jewish Committee para presenciar la asunción de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, el 10 de diciembre. Así que, bueno, también el American Jewish agradece la participación de los involucrados con su trabajo y la confianza recibida tras este balance, y nosotros hablaremos con ellos en algún momento para que nos digan de primera voz cómo califican el año, cómo califican lo que fue 2007 y qué esperan para el 2008. Más cosas. El que vaya a la sinagoga tenga ganas de hacer donaciones, pero que es que no tiene en ese momento dinero suelto, no se preocupe, ya hay sinagoga donde puede hacer la donación directamente desde ahí. Así lo publicaba el diario digital Delo, hablando de un banco ucraniano que instaló en la sinagoga de la ciudad de Dnipropetrovsk el primer cajero automático del país destinado a las donaciones. La administración de la sinagoga explicó que ha encargado la instalación del cajero para que los creyentes, que obviamente no llevan dinero suelto últimamente, dinero en efectivo, pues que puedan hacer su tzedekah, que puedan respetar la tradición judía de hacer donaciones tras la oración. El cajero se llama Tzedakamat y permite no solo retirar dinero en efectivo, sino también depositar sumas en determinadas cuentas, hacer transferencias a fundaciones, programas, y así como tal lo explicó el representante de la sinagoga, Vladimir Gershenhorn, que añadió además que el cajero no funcionará en Shabbat, así que en ese sentido el cajero va a respetar perfectamente, es un cajero kosher además. Por supuesto, no son quienes lo han inventado. También, según el mismo periódico, los primeros cajeros automáticos para donativos aparecieron en Estados Unidos en 2006, y que las iglesias norteamericanas han reunido $240.000 este año a través de esos cajeros, con lo cual también las iglesias cristianas de Ucrania están sopesando la posibilidad de recurrir a los cajeros, seguir el ejemplo de la Iglesia Ortodoxa rusa, que ya ofrece ese servicio en algunos de sus templos. Bueno, pues la sinagoga también no quiere ser menos y también se puede hacer. Y más cosas. Les hablábamos ayer de las declaraciones, el jugador de fútbol Diego Armando Maradona, que dijo que ya conocía a Fidel Castro y a Chávez, que ahora solamente le quedaba conocer a Ahmadinejad, que admiraba a Ahmadinejad, admiraba al pueblo iraní, bla, bla, bla. Bueno, la colectividad judía de Argentina manifestó ayer que quiere reunirse con Diego Armando Maradona para contarle la verdad sobre Irán. Están bastante molestos por las alabanzas de Maradona a Ahmadinejad y a Irán, que recordamos que es un país que está responsabilizado por el mayor atentado terrorista en América Latina, en concreto en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas, y que habría que recordárselo a Maradona.
ha despertado esos comentarios, críticas de todas partes, derechas e izquierdas, de la AMIA evidentemente, de la Daya, a quien acusan a Maradona de frivolidad y de irreflexión, y le dicen que no se sabe si Maradona alcanza a medir las consecuencias que pueden tener sus expresiones. Así lo comentó Kirsten Baum de la Daya, y la verdad es que dan ganas de recomendarle a Maradona que se dedique a jugar al fútbol y no a hacer comentarios políticos. Pero ustedes ya saben que él tiene un programa de televisión, bueno, no sé si sigue con el programa de televisión, pero bueno, le gusta mucho opinar y opina y crea indignación. Y como escuchan a través de la música, dejamos la primera parte del informativo, nos venimos con Ana, que ya estás aquí. Ana, ¿cómo estás? Hola, Masha, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Tú qué nos vas a contar? ¿Algo de cultura interesante? Cuéntanos, empieza. Eso. Bueno, empiezo con unas visitas guiadas que se pueden hacer en Besalú, en Gerona. Ahí hubo una sinagoga con un mikve, unos baños del siglo XIII, que una parte se descubrió en 1964, pero apenas en 2005 entendieron la complejidad de esta estructura de la sinagoga y todo lo que lleva alrededor, y empezaron a hacer unas visitas guiadas que se pueden hacer todos los días. Por el momento está anunciado hasta junio del 2008, y pues es así una visita sobre todos los descubrimientos arqueológicos de esta zona del mikve, que es único en España, por lo cual yo creo que vale la pena. Para más información lo pueden ver en redjuderías.org. Ellos lo están organizando. Bien, más cositas. Sigo con algo que pasa en Alemania. En el Museo de Historia de Baden-Württemberg en Stuttgart se inauguró la semana pasada una exposición muy interesante sobre las diferentes formas de la propaganda nazi. Donde se va a proyectar también la película, probablemente la película antisemita más famosa, que se llama El judío Sus, de 1940, que ya sabes que fue proyectada muchas veces y en muchos países como parte de toda la campaña de la propaganda, exacto. Donde es una historia sobre un judío del siglo XVIII y que fue acusado de fraude y cosas así, ejecutado. Esta película ahora en Alemania está prohibido proyectarla, pero ahí obviamente lo van a hacer con una conferencia previa y mesa redonda y todo eso. Imagino que será para mostrar la manipulación en los medios, todo lo que, cómo se fue manipulando la imagen del judío, ¿no? Exacto. Pues queremos creer ¿Qué tan que lejos eso se puede llegar con ese tipo de herramientas audiovisuales? Y termino con algo más ligero. Mejor. La empresa Kosherlat de Argentina está ofreciendo un tour judío por Buenos Aires. Sabes que Buenos Aires tiene una de las comunidades judías más numerosas de Sudamérica, e incluso algunos de los barrios de ahí pues son identificados como barrios judíos, ¿no? Entonces, así tradicionalmente. Entonces esta empresa ofrece un tour conociendo las instituciones, las sinagogas, la plaza memorial donde fue el atentado, el del 92, y todos estos sitios. Incluso ofrecen así, se modifican a los intereses de cada visitante. Puede ser en inglés, hebreo o español, cada uno lo que le interesa. Un kosher tour. Exacto. Bueno, ¿quién lo organiza? Kosherlat. Kosherlat, sí, pueden ver la información en kosherlat.com. Bueno, pues está bien para terminar el año, una noticia un poco más amena. Ana, que tengas un muy buen 2008. Gracias, tú también, Masha. Muchas gracias, y además, Shabbat Shalom y buen fin de semana. Shabbat Shalom, hasta luego. Muchas gracias a ustedes. También, como imaginarán, desde Radio Sefarat les deseamos un maravilloso 2008, lleno de cosas buenas, y que en él podamos traerles buenas noticias. Nosotros volvemos el jueves que viene con más información, pero ya saben que en Radio Sefarat siguen los programas, siguen las noticias. Shabbat Shalom, buen fin de semana y maravilloso 2008.
En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo, el primer espacio informativo del 2008 aquí en Radio Sefarad, en el que les vamos a seguir hablando de la lucha contra el terrorismo en Israel, pero también les vamos a hablar de la visita de George Bush, del presidente norteamericano, que está trayendo no pocas complicaciones a la zona. Les hablaremos además de polvo blanco que apareció en algunas embajadas en Australia, misteriosamente, y de Mel Gibson, que su detención sigue trayendo cola, y de la guerra civil la guerra civil española, que va a ser analizada en Israel. Les empiezo contando que los dirigentes de Israel y de la Autoridad Nacional Palestina y de Estados Unidos van a celebrar una reunión tripartita en Jerusalén con motivo de la visita del presidente estadounidense George Bush a la región la próxima semana. El diario israelí Haaretz, que ayer se hacía eco de esta noticia, aseguraba además que la cita tendrá por misión acelerar la negociación sobre las cuestiones fundamentales del conflicto palestino-israelí, pues como son los temas de los refugiados, las fronteras y el estatus de Jerusalén. Sin embargo, un portavoz de la oficina de Olmert rehusó hacer comentarios sobre la posible reunión conjunta y se limitó a señalar que aún no se dio a conocer el programa ni la agenda de las reuniones. Pero bueno, se sospecha que evidentemente los palestinos harán todo lo posible para traer esos tres temas delicados a la mesa de las negociaciones y al encuentro con Bush. Por cierto, que hablando del tema de Jerusalén, el primer ministro Ehud Olmert volvió a recordar que habría que asumir que en algún momento va a haber que entregar parte de Jerusalén, o que Jerusalén será capital de los palestinos, de la Autoridad Nacional Palestina. Así lo dijo en una entrevista que publicó el martes el diario Jerusalem Post, primera entrevista concedida en 2008 también por Haaretz. El caso es que la visita de la que les hablamos del presidente George Bush está trayendo bastantes complicaciones y no pocos dolores de cabeza a las medidas de seguridad, aquellos ocupados de las medidas de seguridad del presidente y también a la población. Atascos de tráfico, controles estrictos, ajetreo, todo esto va a acompañar las fuertes medidas de seguridad que se van a desplegar para la visita, que es una visita histórica, la primera desde que de un presidente norteamericano, desde que estuviera Bill Clinton, y que además durante 2 días se van a aplicar medidas de seguridad draconianas en todo el recorrido del presidente norteamericano, cierre de calles a la circulación, autopistas cortadas en torno a Jerusalén. Va a ser prácticamente imposible moverse, se va a prohibir el acceso a cualquier lugar próximo a Bush, así lo declaró un responsable israelí. Fíjense que incluso tanto son las restricciones que van a tener lugar que el gobierno ha contratado importantes espacios publicitarios en los principales periódicos para pedir disculpas por las molestias ocasionadas. Hay que entender que habrá como 200 periodistas, Bush viaja con una corte de gente importante y que la seguridad es un tema esencial y que eso sí, el alcalde de Jerusalén, que intenta evitar problemas de tráfico a sus conciudadanos, ha conseguido que Bush efectúe la mayor parte de sus desplazamientos en helicóptero. Así por lo menos informó el Yediot Ahronot. Según la prensa, se van a desplegar unos 8.000 policías israelíes y varios miles de sus colegas palestinos para esta visita. Así que, como ven, Bush viaja con mucho movimiento. Con respecto a la lucha contra el terrorismo, aunque se habla, por un lado se sigue hablando, pues por otro lado hay que decir que dos hombres mataron a 2 excursionistas israelíes en Cisjordania el viernes y que eran activistas, al parecer, de Fatah, lo que trae algunas complicaciones. En un comunicado, las fuerzas de seguridad israelíes indicaron que los agresores se entregaron a la policía palestina para evitar que fueran detenidos por las fuerzas israelíes. Radio Israel, por su parte, explicó que Olmert convocó ayer a sus ministros principales para analizar las implicaciones de la participación de miembros de Fatah en el ataque. Hay que recordar que Fatah es quien gobierna en Cisjordania y que supuestamente no debería cometer ningún tipo de ataque contra los israelíes. Deber no debería hacerlo nadie, pero en principio Fatah no tendría malas relaciones con Israel. El portavoz de Olmert solicitó a Abbas que realice cambios inmediatos en Fatah y dijo que siente que todo el mundo es consciente del verdadero reto al que se enfrenta el gobierno palestino cuando trata con elementos renegados dentro de Al-Fatah. Por cierto, para romper una lanza a favor en este sentido de Mahmoud Abbas, al parecer se reveló la semana pasada
que las fuerzas de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina pudieron frustrar afortunadamente un ataque suicida de Hamás. Por otra parte, 6 terroristas palestinos de Hamás, en su mayoría, fueron muertos el miércoles en una operación israelí en la Franja de Gaza. Más cosas, les hablábamos de polvo blanco misterioso aparecido en algunas embajadas. Bueno, afortunadamente era inofensivo, pero hubo que vaciar las embajadas en ese momento. La policía australiana inició una investigación criminal y fueron varios sospechosos que se encontraron en las embajadas de Israel, de Estados Unidos y del Reino Unido. Fueron evacuados los trabajadores de las embajadas de Israel y del Reino Unido y de Estados Unidos, no así las del Reino Unido, que estuvieron esperando, bastante valientes. Más. Una comisión independiente de defensa de los derechos civiles ha conseguido que sean expedientados 3 miembros de la oficina del sheriff de Los Ángeles por haber difundido los detalles de la detención de Mel Gibson. Si recuerdan, a Mel Gibson lo detuvieron por ir conduciendo borracho y una vez que fue detenido se dedicó a lanzar todo tipo de gritos antisemitas, a decir que los judíos son los responsables de todos los males del mundo y de todas las guerras. Tuvo que pedir perdón y bueno... Ahora la Comisión de Defensa de los Derechos Civiles ha cargado contra los funcionarios policiales por haber hecho conocer las cosas que dijo Mel Gibson. Bueno, más cosas. La Guerra Civil Española se va a analizar durante un simposio que se va a celebrar en la Universidad de Tel Aviv con la participación de 18 catedráticos e investigadores de universidades de España. Es un simposio que se va a celebrar del día 8 al 10 de enero y cuenta con el auspicio de muchas instituciones, entre ellas el Instituto Cervantes o la Acción Cultural Exterior de España, Embajada Española en Israel, Centro de Estudios Internacionales y Regionales. Bueno, bastante colaboradores, hay nombres importantes, se podrá escuchar reflexiones sobre la Guerra Civil Española, historiografías, paradigmas y revisionismos, expuesto por Manuel Reyes Mate, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que va a abordar además la memoria e historia de la Guerra Civil, 2 lecturas enfrentadas al pasado. Bueno, infinidad de temáticas y parece bastante recomendable. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo, aunque esta tenía bastante de cultural, pues vamos a seguir hablando de cultura con Ana. Ana, ¿qué tal? Bien, Masha, ¿cómo estás? Bien, empezando el año con noticias. ¿Tú con también? Nuevas noticias del año. Cuéntame. Primero, en el Centro de Estudios Judeo-Cristianos de Madrid planean una serie de conferencias para todo el mes de enero. La primera sería el 9 con la señora Raquel Peled de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que va a hablar sobre la liturgia y la mujer, discriminación o privilegio. Sigue el miércoles 16 con Sorionel Mialovich del Centro de Estudios Judeo-Cristianos, que hablará sobre el Shabbat y el domingo. El miércoles 23, el doctor Miguel García Baró de la Universidad de Comillas hablará sobre la visión de los ciclos litúrgicos en Rosenzweig. Y el miércoles 30, José Salama del Centro de Estudios Ibn Gvirol hablará sobre la fiesta de Pesaj. Estos van a ser estos días a las 7 de la tarde en el Centro de Estudios Judeo-Cristianos, que se encuentra en la calle Hilarión Eslava 50. Bueno, muy interesante, como es todo lo que suelen hacer los del Centro de Estudios Judeo-Cristianos. Quien pueda pasarse por ahí, pues que no pierda la oportunidad. Más cositas. Sigo con una noticia de Berlín. Ahí se encuentra un museo que es la colección Berggruen. El señor Heinz Berggruen, el famoso mecenas judío que donó en el 96 a la ciudad de Berlín su colección, falleció el pasado febrero. Y ahora la familia quiere donar todavía más de las obras muy importantes que el señor tenía para ampliar el museo y poder mostrar más obras. Tienen desde Picasso, Matisse, Chagall, Joan Miró, o sea, un poco de todos los artistas importantes del siglo XX, así que... ¿Y lo van a donar a Berlín? Sí, ya está donado a Berlín una parte, tiene ahí su museo y ahora lo van a ampliar para poder demostrar todavía más de su obra, que se ve que era un coleccionista muy aficionado. Tan de enhorabuena a los de Berlín. Para los demás no puede salir un poco caro ir a verlo, pero bueno.
el billete de bueno, avión. para los que andan por ahí. Para los que andan por ahí, sí señora. ¿Y más cosas? Y por último, en una noticia de Estados Unidos. El 9 de enero se empieza en Nueva York el Festival de Cine Judío. Ese ya va a ser la edición número 17, que se realiza en el Lincoln Center de Nueva York. Muchas películas, 32 películas de hecho, de muchas partes del mundo. Va a haber muchas de Israel para empezar a celebrar el aniversario de 60 años de la creación del Estado, pero muchas más cosas que suenan muy interesante. Estuve ayer hablando justamente con un amigo de ese festival. Vamos a ver si podemos mandar a alguien, que aunque no tenemos corresponsal en Nueva York. Pues yo me voluntarizo. Vale, podemos trasladar toda la radio a Nueva York. Ana, muchísimas gracias. Gracias, Masha. Hasta mañana. Muchas gracias a ustedes también por su atención. Mañana más.